En un valle muy lejano, una pequeña oruga caminaba en dirección al sol hacia la montaña más alta. Muy cerca había un escarabajo y le preguntó: ¿A dónde vas, amiga? He tenido un sueño. Me encontraba en la cima de la montaña y veía todo el valle. Me gustó tanto que quiero verlo realmente. ¿Estás loca?, le contestó el escarabajo sorprendido. ¿Acaso crees que tú podrías llegar hasta la cima? Pero si cualquier piedra para ti ya es una gran montaña. La oruga no le hizo caso y continuó su camino. Pronto oyó la voz de un saltamontes. ¿Dónde vas tan decidida? He tenido un sueño. Me encontraba en la cima de la montaña y veía todo el valle. Voy a subir y desde la cima contemplaré el maravilloso paisaje que nos rodea. El saltamontes se rió a carcajadas. Ni yo, con mis largas patas y mis grandes brincos, me atrevería a intentarlo. El saltamontes se tiró al suelo y siguió riéndose. ¡Qué ridícula esta oruga! Pero la oruga continuó su camino y de pronto se topó con una rana, una araña y un sapo. Todos se reían de ella y le decían que jamás lo lograría, que estaba perdiendo el tiempo y además acabaría agotada. Pero dentro de la oruga sentía una fuerza enorme que la impulsaba a seguir. Por supuesto, cada vez se cansaba más e incluso llegó un momento que se quedó sin fuerzas y decidió parar para descansar. Buscó un lugar donde pasar la noche y mientras pensaba que al día siguiente estaría mejor, se quedó dormida. Durmió tanto que los animales la dieron por muerta, la rodearon y empezaron a sentir una gran admiración por la muerte de alguien que había querido realizar un imposible. Sin embargo, al mediodía, cuando más brillaba el sol, de repente todos quedaron impactados cuando vieron cómo la oruga empezaba a moverse. Sus ojos habían cambiado y aparecieron unas antenas. Una preciosa mariposa salió de su capullo y se fue volando hacia la cima de la montaña, contemplando aquel maravilloso paisaje que era mucho más hermoso de lo que había soñado. Y desde allá, desde lo más alto, le gritó a sus compañeros: ¡Nos vemos en la cumbre! Buenas tardes, depende de donde te encuentres. Soy Esperanza Sánchez. Bienvenido, bienvenida a esta nueva edición de Ríos de Esperanza. Es un placer que estés con nosotros. Y hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar de esto que ha conseguido la oruga, ha conseguido su objetivo, y esta persona nos va a contar cómo podemos nosotros también lograr nuestros objetivos. La semana pasada Jocelyn nos hablaba de la mentalidad que debemos tener para generar y ser cada vez más prósperos y más felices. Hoy Roberto nos va a hablar cómo poner en marcha, cómo poner acción para conseguir nuestros objetivos. Bueno, ya os digo, es Roberto Becerra. Es una persona que cuando yo le pedí su biografía me dijo: basta con que digas que soy emprendedor y conferencista, porque lo que importan son ellos, los que nos están escuchando. Yo soy lo de menos. Y yo le dije: vale, pero ellos necesitan saber quién eres, porque yo lo admiro mucho, aprendo mucho de él y sé que es importante saber que es una persona que ha conseguido lo que él se ha planteado, lo que él se ha propuesto, lo ha conseguido, y eso creo que debo compartirlo con vosotros, porque así sus palabras van a ganar una mayor credibilidad. Cuando él me empezó a pasar todas sus cosas, le dije: para, que tenemos que tener tiempo también para el tema. Pues él estudió ingeniero mecatrónica, que después, si tiene tiempo, nos lo cuenta, porque tomó el diplomado en jóvenes empresarios, ganó el Mérito Emprendedor 2014, ha participado en programas de radio y televisión, en conferencias internacionales, recientemente junto con John Baswell, Ismael Cala, que es presentador de la CNN, y Francisco Yáñez. Participó como ponente en el Simposio de Excelencia y Desarrollo Político, en el Congreso de Desarrollo Empresarial. Está especializado en estrategia web
y actualmente estudia la maestría en marketing digital. En fin, al fin es mi gran amigo Roberto, que tuve el placer de conocerlo en México en octubre cuando estuve, ya lo conocía antes, pero fue un placer conocerlo en persona. Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola Esperanza, muy bien, ¿y tú? Muy bien, encantada de tenerte aquí conmigo. No, pues al contrario, es un placer estar aquí con, ahora sí que toda la gente que te sigue, para mí es un gran honor siempre el poder compartir, y pues no me siento como la oruga, de hecho, yo siento que los sueños y las metas de las personas, así logres subir pequeños escalones, siempre hay cosas que quieres lograr en la vida, ¿no? Si no, ya estaríamos muertos. Yo creo que la persona que dice que ya ha logrado todo en la vida, pues ya está muerta. Entonces, yo siento que nosotros como humanos siempre tendemos a mejorar, a querer hacer más cosas y no estar estancados, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. Y bueno, antes de que empieces a contarnos el cómo lograr los objetivos, yo tengo que decir que a mí este tema me encanta, creo que es una buena oportunidad para hacerle todas las preguntas que yo estoy deseando hacerle, porque de hecho cuando él me propuso este tema, al principio me quedé un poco así como decepcionada porque he leído yo mucho sobre cómo conseguir los objetivos, todas estas cosas, cómo triunfar, y me sonó como más de lo mismo, ¿no? Pero sin embargo, después estuve hablando con él y me di cuenta realmente de lo que él ha conseguido y cómo lo que él nos va a aportar es experiencia, no es teoría, que precisamente es lo que yo necesito y creo que mucha gente. Porque yo lo que quería empezar comentándole a Roberto es pues eso, ¿no? ¿Cuál es la diferencia o cómo ponemos en práctica toda esa teoría que sabemos? Porque yo me di cuenta que pues si tienes la regla SMART que te dice que los objetivos tienen que ser específicos, medibles, adaptables o alcanzables, realizables y acotarlos en el tiempo. Vale, pero después te pones a hacerlo y yo la verdad es que tengo muchísimos objetivos que una y otra vez los vuelvo a escribir y los vuelvo a leer y no llego a plasmarlos y hacerlos realidad, pues no lo sé por qué. Yo intento aplicar la teoría, pero a veces el problema también es que no sé cuáles son mis objetivos. O sea, tengo ideas generales, pero después me cuesta definir y me cuesta ponerle un tiempo y definir eso. Entonces creo que por eso es porque después no lo consigo. Pero ya que te tengo aquí, pues voy a aprovechar para que me contestes y ya enlaces con todo lo que nos vas a compartir. Claro, con mucho gusto. Pues cuando quieras. Pues fíjate que hay una frase que yo un día leí y se me hizo muy correcta, que para lograr el éxito hay cierta planeación, pero también debe de existir cierta improvisación, porque para alcanzar los objetivos, normalmente les recomiendo un libro muy bueno que se llama ¿Quién se ha robado mi queso? Y habla de que nosotros, las personas, estamos acostumbrados a que en cierto tubo, en este libro habla de eso, ¿no? Que hacen varias pruebas y que sale lo hacen hacia ratones, pero si lo viéramos como humanos, sale el humano número uno y se va por un tubo, y ahí en el tubo A siempre está el queso, el humano sale y en el tubo A siempre está su queso. Pero un día los científicos deciden cambiarle el queso al tubo C. Entonces, bueno, si en las pruebas de los ratones cambiaban de tubo, decían, bueno, el humano va a hacer algo similar. Y para sorpresa de los científicos, bueno, no fue similar. De hecho, el humano se quejó y dijo, pero ¿por qué no está aquí si aquí debería estar? Y normalmente en los negocios y en muchos emprendimientos que hacemos, y yo se los digo en lo personal, estamos empecinados a que si ahí estaba el queso, ahí debe de estar, y no nos movemos del lugar. Y eso pues ha quebrado muchos negocios, separa familias, genera divorcios, genera infinidad de situaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo les puedo platicar de esto? Yo quiero iniciar con un punto que se me hace muy importante, que para lograr tus objetivos es muy importante que aprendas a equivocarte y cómo esa equivocación se convierte en un aprendizaje. Yo en el 2009
cuando todavía estaba estudiando ingeniería en mecatrónica, decidí hacer un evento internacional, organizar un evento internacional de jóvenes para un multinivel en el cual yo era uno de los líderes juveniles y emprendí este gran camino, ¿no? Al final de cuentas, para no hacérselas tan largas, antes de terminar el evento yo ya debía $6,000 que tenía que pagar en menos de una semana si no me metían a la cárcel. Yo en ese tiempo de haber tenido unos 20, 22 años. Y bueno, pues yo sentí que el mundo se me vino abajo. Yo estaba estudiando, estaba pagando mi camioneta y dije, ¿cómo voy a pagar $6,000? ¿De dónde los voy a sacar? Y algo que en cierta forma me cambió la visión de lo que yo pensaba en ese momento fue que yo estaba sentado y llegó un gran amigo de la familia y me dice, ¿cómo te sientes? Y yo, fracasado. Y me agarró el hombro y me dice, eso no es un fracaso, eso es un aprendizaje. Y ese aprendizaje te salió en $6,000. Y normalmente los aprendizajes pueden ser de tiempo, pueden ser de dinero, de diferentes aspectos, ¿no? Yo cuando a los días después estuve con el empresario, le dije, ¿sabes qué? Échanos la mano, pues son $6,000, yo solamente recuperé $2,000 y pues era $80,000 el evento. Y me dice, ¿quieres que te ayude? Y yo, sí, la verdad, sí. Me dio las hojas y me dice, ponte a trabajar. Entonces iba con uno que era disque el socio y todos se desaparecieron. Eso es muy raro, ¿verdad? Entonces estaba sentado en la banqueta y el chavo estaba, ¿qué vamos a hacer? Ya valió madre. Y yo estaba pensando y dije, wow, realmente en ese momento comprendí el valor de la responsabilidad. No me obligó ni mi mamá, ni mi papá, ni mis amigos, ni nada. Yo lo hice, yo debo de aprender de ese error y me puse a trabajar. Gracias a Dios pagué el evento, salí de eso y muchos de los líderes, de hecho, me invitaban a sus conferencias, me quisieron dar dinero y yo no lo acepté. Les dije, si me quieres ayudar, invítame a tus eventos. Yo mientras más creciera mi red, mejor para mí como líder de una organización. Entonces yo creo que también ese es uno de los puntos importantes, ¿no? Te equivocas, aprendes de esa equivocación para no cometer de nuevamente ese mismo error. Y eso no significa, porque mucha gente me dice, oye Roberto, ¿y cómo lo haces para tener éxito y todo eso? Mientras más errores cometes, más te acercas a hacer las cosas correctamente, pero vivimos en una cultura, pues a lo mejor en Latinoamérica, no sé si en España, en Europa o en diferentes partes del mundo es igual, donde castigan el error, castigan el fracaso. Entonces debe ser al contrario, debe de incentivarte a que, como Alva Edison, que inventó la bombilla, descubrió las 1,000 formas de cómo no hacer el foco para descubrir la única forma que sí funcionaba para hacer el foco, ¿no? Y así debe ser en la vida. Te caes, te levantas, te caes, te levantas. Esto no funcionó, bueno, somos humanos, no somos un robot que ya cuando hizo algo y eso no funcionó, ahí se quedó. O sea, tenemos la capacidad de aprender y de implementar diferentes cosas para, como valga la redundancia, hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Pero fíjate cómo desde que nacemos, desde que vamos al colegio, mi mentor en PNL dice siempre que nacemos siendo genios y hasta que llegamos al colegio, porque es verdad que allí es cuando empiezan a limitarnos, a ponernos, como dices tú, a castigar el fracaso. Si suspendes, tanto los profesores como los maestros, pues te castigan, repites curso y desde ahí ya nos empiezan a condicionar y a enseñarnos que es malo fracasar, que es un error. Y claro, nacemos y crecemos con ese aprendizaje queriendo siempre huir. O sea, nos enseñan también que el riesgo es algo peligroso y al final avanzamos por la vida así, no queriendo arriesgar, porque si nos equivocamos, detrás viene un castigo, ¿no? Y es sorprendente cómo después eso nos influye en toda nuestra vida. Exactamente. Y fíjate que aquí viene bueno, me viene a la mente la historia de Steve Jobs, ¿no? Cuando él lo sacan de Apple y que crea Pixar, o bueno, era una empresa que después absorbe Pixar. Y se me hace interesante porque él, cuando lo sacan del board de directivos de Apple o del CEO y todo esto, él narra en su biografía que son los años más creativos de toda su vida, ¿no? Y uno pensaría, imagínate haber tenido una empresa de ese nivel como Apple y que te haya sacado y que vuelvas a construir otra vez y a
a tener de nueva cuenta tu mismo imperio y impulsarlo, porque no solamente regresó a Apple, sino que hizo que Apple despegara de donde estaba, porque cuando tomó Apple, de hecho Apple estaba en números rojos, ¿no? Entonces, es impresionante. Yo a veces, muchos yo creo que de las personas, y me incluyo, a veces queremos saber el panorama de hacia dónde va hacia dónde es el futuro y todo este show, pero el futuro lo construimos día a día, o sea, no es, si yo pienso que en 10 años voy a tener esto, pero, o sea, un ejemplo, no voy a tener una casa de 7 millones de pesos o de 5 millones o 1 millón, vámonos por 1 millón. Pero si yo no empiezo a ahorrar, si yo no me trazo un plan para hacer eso, así pasen contingencias, lo que tú quieras, de que pues va a haber días en los cuales pues a lo mejor no vas a tener tanto dinero como, va a haber días que te sobreabunden, ¿no? Y va a haber días que no te sobreabunden. Entonces tú dices, bueno, si no me sobreabundo, para que mi cuenta siga creciendo, bueno, lo meto a una cuenta de inversión y yo sé que ahí empieza a crecer, ¿no? Entonces, hay diferentes métodos para llegar a esa meta, pero muchas veces nos empecinamos, no, es que a fuerzas tiene que ser así, a fuerzas tiene que ser el plan que yo trace aquí, y bueno, ¿y por qué no pones un plan B, un plan C, un plan D, un plan E? Y normalmente claro que es doloroso, o sea, yo lo he vivenciado y muchas veces yo he fracasado en muchos multiniveles, pero más que fracaso he aprendido mucho de esas caídas. Llegué a cofundar un multinivel donde yo planeaba mi vida y todo eso, y por diferencias ahí con los directivos, yo salgo del proyecto y yo vine a hacer el proyecto, yo le dediqué casi un año a ese proyecto, pues me tuve que salir porque ya no me llevaba bien con la gente, pero si yo me hubiera empecinado y todo eso, a lo mejor me dolió unos 2-3 meses el que estaba así de que cómo es posible y todo ese tipo de cosas, pero le das la vuelta y bueno, yo logré hacer eso, no darle la vuelta y seguir adelante. O sea, debe de venir algo mejor, siempre que terminas algo es porque viene algo mejor. Entonces yo creo que también tiene que ver cómo nos programamos para afrontar esos retos, ¿no? O sea, no me fue bien aquí, pues bueno, entonces por aquí no era, debo de buscarle por otro lugar para poder llegar a donde yo quiero llegar. Y aquí te quiero compartir que ustedes como papás, yo tengo la fortuna de que mis papás en cierta forma no me dieron todas las cosas que yo quería, ¿no? Yo recuerdo cuando me compré una camioneta que yo siempre había querido, estaba estudiando en ingeniería y de hecho fue antes del evento, yo me subí a esa camioneta y sentí esa experiencia que dije, esta camioneta yo la voy a tener, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a lograr. En ese momento no tenía claro qué tenía que hacer, pero yo dije, la voy a tener. Pero yo ya tenía algo, o sea, yo ya tenía un carro. Entonces es como habla Esperanza, ¿no? De que hay técnicas y que hay libros que te dicen cómo llevar paso a paso para lograr las metas, pero es importante que cuando queremos algo, obviamente no debemos de hacer como una meta imposible, sino metas progresivas que podamos lograr. O sea, yo para lograr esa camioneta, si yo se lo replanteo como desde el background o desde el detrás de cámaras, yo ya tenía un carro, ya estaba trabajando, en cierta forma contaba con el apoyo de mi papá. Entonces yo cuando me subí a esa camioneta dije, esta camioneta puede ser mía y va a ser mía. Ya tenía el carro, bueno, los pasos que tenía que hacer posterior a eso era vender el carro, tramitar lo de la camioneta para que me dieran un préstamo y lo que faltó mi papá me lo prestó. Entonces, pero yo di los pasos y ya cuando llegué con mi papá ya era lo último que faltaba, ya era una cantidad mínima y dijo, va, yo te apoyo. Y en menos de una semana yo ya tenía esa camioneta, pero no es así como que me lo imaginé y todo eso y ya nomás por el pensamiento llegó. ¿No? O sea, requieres moverte para también generar las cosas que quieres en la vida. O sea, si estás esperando así como que nomás caiga y ya me voy a ser conferencista, voy a ser un gran doctor o yo voy a ser un gran ingeniero. Si yo te platico la historia de cuando yo me metí en ingeniería, de hecho, pues yo vengo de una familia de maestros y pues de hecho mi papá me decía, ya está listo para ser maestro y le dije, no, yo voy a estudiar ingeniería. Bueno, nos peleamos y no nos hablamos como en 6 meses porque yo decidí meterme en ingeniería. Y realmente no fue fácil para mí la ingeniería porque tenía materias de cálculo, integral, diferencial, variable compleja, integrales y todo ese tipo de cosas que si yo llegaba a mi casa y le decía a mi mamá, oye, ¿me puedes explicar una integral? ¿Qué es eso? O sea, yo no podía llegar a explicar ahí, entonces pues era doloroso porque yo tenía que aprender, o sea, con mis amigos, con los maestros, no era así de que me van a resolver algo en mi casa, ¿no? O sea, yo tenía que hacer, pues ahora sí que eso fue lo que yo quise, ¿no? Y cuando tú haces lo que tú quieres,
pues también tienes que pagar un precio, ¿no? O sea, no es que la gente va a estar ahí apoyándote y todo eso. Hace poco escuchaba a César Lozano en su conferencia aquí en el Galerías de Personas Difíciles. Dice que normalmente, hablando uno de los puntos importantes para lograr tus objetivos, que es el miedo, de que normalmente nosotros no hacemos lo que queremos por miedo a que nos van a juzgar o nos dicen, no, ¿cómo vas a estudiar eso? Te vas a morir de hambre, que fue lo mismo que yo cuando estudié ingeniería, ¿no? Si acá tienes tu futuro, tu bisabuelo, toda tu familia son maestros, entonces rompes ese esquema, pues obviamente te ven como la oveja negra como una persona diferente a los demás, o sea, te ven raro, ¿no? Dice, mira, este cuate se salió del esquema tradicional, pero decía César Lozano que la gente dice es que te vas a morir de hambre, es que esto y es que lo otro. Dice, y al final de cuentas esa gente cuando tú estudias, haces lo que tú quieres, no va a estar ahí para verlo. O sea, ellos están viviendo su vida. Si lo estudiaste o no lo estudiaste, pues es tu vida. O sea, ellos ni van a estar ahí para verlo. Ni modo que lleguen al final y mira, este cuate se está muriendo de hambre. Le dijimos que estudiara eso. Pues obviamente no, ni al rato ni se van a acordar de ti, ¿no? Entonces, algo que yo sí les puedo compartir a ustedes es que hagan las cosas que a ustedes les apasiona. Yo, de hecho, volviendo a lo mismo, ¿no? Con esto del ejemplo, ahí sí, si me quieres interrumpir, Esperanza, me dices. Haz de cuenta que... Ya que has parado, no, aportando a lo que acabas de decir, yo lo que siempre digo es, cuando viene una persona y te hace una crítica, que normalmente es destructiva, ¿no? Porque son con mucho cariño, pero son ¿dónde vas? ¿Que estás loco? ¿Qué vas a hacer? Analizar esa persona, qué tipo de persona es, si es una persona que está preparada, que ha leído lo que tú has leído, que sabe de lo que está hablando, o no, o es una persona simplemente que por cariño pues te da ese tipo de consejos porque no quiere que fracases. Al fin y al cabo esa persona también lo único que está reflejando es un miedo al fracaso. Pero entonces, y yo lo veo muy claro, por ejemplo, cuando desde que empecé con el tema del coaching y hacer conferencista, o sea, había dos círculos o dos entornos muy diferentes. Por un lado estaba mi familia y cercanos y amigos como que decían, pero ¿eso qué es? Si no sabemos ni lo que es el coaching y eso te va a dar de comer, como decías tú, ¿no? Y luego está la parte de las personas que viven de eso, que les gusta eso y que te ayudan a crecer, que te ayudan a seguir adelante. Entonces, es muy importante saber diferenciar esa persona que te da un consejo, si sabe de qué está hablando o no, o es simplemente por cariño, ¿no? Porque hay que tener mucho cuidado. Sí, totalmente de acuerdo. Y fíjate que algo que también es muy importante cuando, hablando, ¿no? De los puntos que yo espero que las personas que se han dado el tiempo y que están escuchando en este momento el Hangout, y yo se los digo en lo personal, no es porque yo me crea mejor que otra persona y todo eso, sino yo creo que es más bien a mí algo que me gusta cuando, de hecho me han invitado a hacer programas de tele y todo eso, y que lo hablo muy honestamente, es cuando tienes la posibilidad de compartir, el poderte dar hacia otras personas, que es lo que yo le decía a Esperanza. O sea, el programa es para ustedes y es para que ustedes puedan de alguna u otra manera, alguna de las vivencias que por lo menos yo he tenido a mi corta edad, que les pueda servir a ustedes para aplicarlas en su vida, y que si les toca a lo mejor en el ego o en lo que ustedes digan, si este cuate flaquito, así como lo veo, ha hecho todo eso, pues yo también lo puedo hacer. Pues que bueno, el chiste es que te salgas de donde estás y puedas ver desde una perspectiva diferente, no porque yo sea mejor que tú, sino porque soy igual como cualquier otra persona. Pero yo sí he estado guiándome de grandes personas que han hecho muchísimo más, por más de 30 años o no, 50, mis amistades tienen arriba de 50 años, yo tengo 30 años y pues yo aprendo mucho de todos ellos, ¿no? Grandes empresarios, grandes celebridades, y me dejo guiar, me dejo aprender, y es lo que habla Esperanza. O sea, te rodeas de gente que realmente te comparte experiencia de lo que ha logrado. Pero yo recuerdo una vez que estuve en Wobby y que me pasaron al escenario, fue una experiencia maravillosa. Yo recuerdo que yo como conferencista, pues es un foro que a mí en un futuro me gustaría estar ahí,
Pero hay una cosa que me quedó muy clara, que yo para estar en ese escenario requiero capacitarme y prepararme más, porque la gente que está ahí no solamente te habla de un libro que escribió o de un libro que leyó porque fue una certificación y ya se la sabes toda, sino son personas que predican porque lo hacen, lo viven, tienen empresas, tienen negocios, han hecho películas, han hecho cosas que han impactado en la vida de otras personas, por eso están ahí, ¿no? Entonces yo dije, espero algún día tener la posibilidad de estar ahí y estoy trabajando para eso, ¿no? Ahorita yo estoy en la maestría y ha sido también un gran reto, ¿no? Porque hoy en día tengo varios clientes que atiendo, estoy formando mi agencia, entonces ha sido muy interesante, ya tengo 3 personas trabajando conmigo, vamos creciendo el equipo y hace 2 días estuve con el presidente Coparmex, que es el que maneja la Cámara de Empresas de aquí de Jalisco. Le platiqué el proyecto y me dijo, contacta a mi secretaria para que te hagas miembro de aquí de la Cámara. Entonces digo, bueno, ¿cómo de alguna u otra manera existe lo que se le llama la suerte? Es cuando estás preparado en el momento adecuado, eso es la suerte, ¿no? O sea, el estar preparado. Cuando tú estás preparado y se te presenta la oportunidad, pues es normal que las cosas se te den, ¿no? Y mucha gente se sorprende y dice, mira qué suerte tiene esa persona, pero no sabes todo lo que le llevó para llegar a eso, ¿no? Yo a Esperanza la conocí en la certificación internacional de cómo hablar en público y si yo les platico cómo yo logré ser el coordinador, bueno, yo empecé con la certificación y si se los digo, yo ni pensaba ser ni conferencista, no pensaba ni tener una agencia hace 2 años y medio y antes de terminar la certificación yo ya coordinaba la certificación, pero son como redescubrir también en el proceso que tienes habilidades que cuando tú las compartes, que cuando a ti te gusta hacer algo, pues es obvio que vas a sobresalir, es obvio que te van a llamar a hacer determinadas funciones que a lo mejor tú ni las habías visto. Entonces, yo creo que algo muy importante es eso, demostrar al mundo quién eres. Ese es otro de los puntos, pero otro de los pasos que es muy importante para que logres tus objetivos, y este sí es clave, es que siempre seas honesto. Y la honestidad debe empezar con uno mismo, no es que le hables a una persona simplemente porque te va a dar algo a cambio. Que seas honesto, que cuando tú hagas algo, lo haces como yo aquí estoy con ustedes por aportar valor, no simplemente por ver si me va a seguir más gente. Eso al final de cuentas no es lo importante es que tú recibas el mensaje y lo puedas aplicar, eso es realmente lo que importa, o sea, que creas conciencia. Entonces, que seas honesto significa hacer lo correcto siempre, lo dice un gran amigo Jorge Arias Romero, y esa es la clave máxima del liderazgo. En tu vida siempre debes de hacer lo correcto en todo momento. Y cuando tú no lo haces, no estás siendo honesto contigo mismo. Y eso yo lo he hablado mucho en los programas porque me han invitado a hablar acerca de la eficiencia de las redes sociales y yo les digo, si tú ofreces 1 kilo, que vas a vender 1 kilo por internet, eso es lo que envías a tu cliente, 1 kilo. Si vendes 1 litro, recibe 1 litro y lo vendes al precio que es. O sea, y mucha gente se quiere aprovechar de eso. Vemos en las gasolineras que existen los famosos Mickeys y te cobran 1 litro, pero, o sea, te venden 1 litro, pero te cobran más de litro o es menos de 1 litro. Entonces, desde ahí ya no hay honestidad. Y más cuando hablamos en los negocios en internet, ¿no? O sea, si tú vendes un producto que a lo mejor no es tangible, que la gente lo está viendo ahí, la gente lo que espera es que satisfaga esa necesidad. O sea, cuando nosotros compramos un producto, cuando nosotros, si tú me estás escuchando, a lo mejor fue el título lo que te jaló y dices, pues yo en mi vida no he estado haciendo lo que yo he querido, ¿no? Entonces voy a escuchar a ver qué me puede compartir Roberto, que me pueda servir, ¿no? Pero al final de cuentas aprendemos juntos, yo aprendo Esperanza, aprendo de ti que me estás escuchando y eso es lo que hace que realmente puedas tener diferentes perspectivas para seguir avanzando, pero con honestidad. Y cuando tú eres honesto, se te van a abrir las puertas a muchos proyectos, a muchos negocios, porque la gente siempre quiere trabajar con gente honesta. Yo creo que yo he pasado por situaciones donde me han fraudeado, donde he estado yo cuando empecé como community manager, no me pagaron lo que era, y luego me di cuenta que yo trabajaba para una empresa que no cumplía con su palabra con los clientes. Entonces, cuando tú tienes la ética, cuando tú tienes firme tus valores, entonces dices, sabes que yo no soy partícipe de esas situaciones y hay que seguir avanzando. A lo mejor la paga era muy buena, pero era parcial y era de hecho dinero sucio, que eso no vale. Entonces, cuando tú te ganas el dinero
honestamente, puedes dormir tranquilamente, ¿no? Yo creo que uno de los retos, hablando aquí Esperanza, que es mamá, y a los papás que están escuchando, es que no le quiten a sus hijos esa emoción, esa acción de como yo cuando me subo a la camioneta, si a mí me hubiera mi papá regalado esa camioneta, a lo mejor yo no hubiera sentido esa energía de decir yo lo puedo generar, y cuando yo lo generé, de tener esa emoción o decir sí, yo puedo. Eso me ha permitido que cuando vas logrando cosas, ¿cómo te sientes? Simplemente te lo pregunto, cuando tú logras algo y te costó trabajo, ¿cómo te sientes? Y esa emoción es la que debes de conseguir conservando para cuando estés en los momentos difíciles la vuelvas a recordar y digas, oh, esa emoción es la que me va a seguir, que siga, que me siga, que siga, pero siempre haciendo algo que me apasiona. Entonces, yo de hecho he estado en los proyectos que he estado en últimamente, pues puedo durar, o sea, desde las 7 de la mañana que me levanto hasta la 1 de la mañana del siguiente día trabajando en el proyecto y se me pasa rapidísimo y digo, ¿cómo es posible que se me pase el día tan rápido? O sea, me faltan horas, porque cuando haces algo que te apasiona, entonces eso consecuentemente te va a llevar a donde tú quieres, ¿no? Entonces, debes de creer en tus sueños y debes de lograr que esos sueños los puedas ir logrando progresivamente sin que la palabra que te quería comentar era sin sabotearte para poder lograr esos objetivos. Dices, bueno, como Esperanza, si yo voy a ir a México, ¿qué es lo primero que requiero? Dinero. Y si no tengo un trabajo, ¿cómo voy a tener dinero? Bueno, a lo mejor lo pido prestado, pero es preferible a lo mejor en una opción que si yo tengo un trabajo, pues es más factible que a lo mejor en 6 meses, en 5 meses, 3 meses, dependiendo de lo que yo perciba, me puede ir ese viaje, ¿no? Entonces, no me estoy saboteando, sino que estoy siendo sincero. Digo, bueno, si yo trabajo, puedo sacar un préstamo y cuando yo regrese en tanto tiempo puedo pagar. ¿Me estoy saboteando? No, porque ya sé el precio que tengo que pagar regresando para poder haber ido a vivir esa experiencia, ¿no? Entonces, tú sabes hasta qué punto puedes o no puedes el hacer a lo mejor esa meta en este momento, ¿no? O a lo mejor lo haces para un momento más adelante. Una cosa, acabo de recordar algo que me comentaron al decir el tema de la pasión, de que hagamos, siempre luchemos o intentemos enfocarnos en aquello que nos gusta, en nuestra pasión. Recuerdo una persona que me decía, pero claro, hay muchas cosas que nos gustan, o sea, parece como que el estar diciendo tienes que volcarte en tu pasión, tienes que tener claro algo. Y hay gente que dice, pero yo no sé cuál es mi pasión, hay muchas cosas que me gustan, pero o piensan que no pueden vivir de eso, o es muy difícil. Y es curioso porque como que todas estas teorías nuevas, nuestras tendencias a hacer lo que nos gusta, que las descartan por completo por eso, porque lo ven como que es una nueva tendencia demasiado inalcanzable, porque dicen, bueno, hay muchas cosas que nos gustan, no solo una pasión. ¿Qué les dirías tú, Roberto? Fíjate que esa es una pregunta muy interesante y yo lo único que te puedo decir es, si no lo intentas, o sea, si no haces cosas diferentes, ¿cómo pretendes tener resultados diferentes? O sea, ¿cómo yo descubrí que me apasionaba dar una conferencia cuando entré a la certificación de cómo hablar en público? ¿Cómo yo descubrí que quería tener mi agencia cuando me metí a la certificación de marketing digital? Yo en un principio quería trabajar para una empresa y terminé ahorita ya siendo un emprendedor. Entonces eso yo lo redescubrí cuando empecé a meter en mi cabeza nueva información. Entonces, pues aquí no es un secreto, aquí es obligado a que te prepares siempre. Entonces requieres meter en tu cabeza nueva información para poder tomar decisiones diferentes. Pero ¿qué pasa? Como en el punto que decía Esperanza, oye, yo me he leído a lo mejor 50 libros de cómo lograr tus objetivos y no lo he hecho. Y aquí hay una frase que he aprendido de un gran maestro, ¿no? O sea, no importa cuánto sepas en la vida, sino cómo aplicas tú ese conocimiento en tu vida. Tú te puedes llenar de 1000 libros, pero si no lo aplicas, ¿de qué te sirve? O sea, si no compartes ese conocimiento, ¿de qué te sirve? Si yo me leo un libro de cómo cocinar y no cocino, ¿de qué me sirve haberlo leído? O sea, yo cuando, de hecho, a mí me dice mi novia, ¿no? Oye, yo creo que tú te compras los libros, pero tú los compras así como para aplicar. O sea, yo cuando compro un libro lo leo y lo aplico, lo leo y lo aplico, esto me funciona, esto no me funciona, porque yo para eso uso los libros, o sea, como referencia para hacer algo, no nada más lo tengo así como para, bueno, me lo leo y ya puedo poner en mi currículum que me leí 1000 libros. No, o sea, yo lo leo para aplicarlo y bueno, hay algunas cosas que
como en el caso de marketing que aplican en otros países y cuando yo lo quiero aplicar para algún cliente, pues obviamente lo tengo que, como, ¿cómo se le diría? Lo tengo que hacer a la cultura, lo tengo que hacer como al lugar a donde se está haciendo, ¿no? Y a veces, pues la cultura en Estados Unidos a la cultura en México es totalmente diferente. Entonces, yo eso es lo que tengo que ver. O sea, digo, bueno, esto sí se aplica ya, pero bueno, la gente aquí no es como de esa manera. Entonces, ¿cómo lo hago para, yo le diría, adapta y adoptar, ¿no? Entonces, yo adapto y adopto esa, como ese ejemplo y lo implemento con algún cliente, pero de manera totalmente diferente. Entonces, yo creo que también tiene que ver con eso, ¿no? Y aquí hablamos también de para lograr tus objetivos, en cierta forma debes de ser resiliente y mucha gente no es flexible a los cambios, o sea, llega un cambio y ahí te quedas y te paralizas y no sigues avanzando. Yo creo que es muy importante, yo te lo digo como emprendedor, la resiliencia es fundamental porque en algún punto tu cliente está bien, en algún otro punto te pide otra cosa y debes de manejar muy bien tus emociones porque si no, pues mandas al demonio al cliente, ¿no? Y yo te lo digo porque ayer estaba viviendo eso, me dijeron una campaña haz esto, luego haz otra cosa, haz esto, y bueno, pues estaba jugando con mis emociones y yo estaba así como que entre feliz y luego enojado y luego decía, al carajo con esto. Pero digo, bueno, pues al final de cuentas, pues yo estoy para el cliente y yo estoy para solucionar sus problemas. Entonces, debemos de ser flexibles también para el logro de nuestras metas, pero también debes de meter nueva información que apliques para seguir avanzando. O sea, cómo yo sé que me apasiona la mecánica, cómo yo sé que me apasiona la robótica, cómo yo sé que me apasiona la medicina. Bueno, si yo no lo he estudiado, entonces, ¿cómo yo lo sé? Entonces, debe de, en cierta forma, yo hablando con el presidente de Coparmex decía, un emprendedor tiene algo que es fundamental y es siempre está dispuesto a hacer riesgos. O sea, un emprendedor siempre arriesga y el emprender es eso, es tomar riesgos. Entonces, y debes de tomar riesgos para tener resultados diferentes, debes de asumir riesgos, pero debes de asumir riesgos en cierta forma controlados en lo que cabe en, en tu vida, ¿no? Porque decía, y eso te lo comparto de la historia que él me compartió, que decía que cuando él trabajaba, él antes de hacer su empresa que se llama CompuSoluciones, él trabajaba en Hewlett Packard aquí en Jalisco y decía que le iba bastante bien, le iba muy bien. De hecho, él fue a Palo Alto, ahí en California, y conoció al dueño de Hewlett Packard, en Packard creo que se llama, y decía que le iba súper bien a él, pero un día decidió emprender, que quería emprender, pero él ya era casado y tenía hijas, entonces él decía, yo no me puedo aventurar así nada más por nomás, ¿no? Y eso te lo digo, bueno, pues si tú ya tienes un compromiso de esa forma, él decía, tengo que platicarlo con mi esposa, y bueno, después de haberlo platicado 2, 3 días, no sé si se pelearon o quién sabe, lo dijo así más o menos, pues se decidió emprender, o sea, y eso lo ha llevado a ser uno de los empresarios más reconocidos de Jalisco, ¿no? Y a tal punto que es el presidente de Coparmex, que él es el que coordina todas las empresas, o sea, que lleva todas las empresas en Jalisco, ¿no? Es el ejemplo de todas las empresas, de hecho. Entonces yo creo que eso es algo que me queda de él y es algo que yo veo, ¿no? O sea, yo como emprendedor, algo que debo de saber, y yo creo que tú como cualquier persona, que si no asumes riesgos, jamás vas a lograr algo diferente. Entonces, oye, Roberto, me estás diciendo que deje de estar ahí de huevón. Pues sí, debes de dejar de estar ahí de huevón, te debes de mover del lugar. O sea, a veces somos tan comodinos, o sea, queremos estar tan cómodos y ya tengo esto y ya logré esto. Y no, ya no nos movemos, y yo creo que no debe de ser así. Yo creo que siempre debemos ir más adelante, seguirnos preparando, como te lo comento y vuelvo a ser redundante, seguir obteniendo nueva información todo el tiempo. De hecho, algo que a mí me ha aportado mucho una persona también muy importante, Richard Tati, dice, más vale estar preparado y que no se presente la oportunidad, que se presente la oportunidad y no estés preparado. Exacto. Y en ese sentido, pues, otro punto importante para que logres tus cosas es probar cosas nuevas. Y ese probar cosas nuevas, pues es de lo que hablaba hace unos momentos, ¿no? O sea, tú lo vas probando. Y otro de los puntos que es muy importante, ya yo creo que ya casi estamos cerrando con esto, es el dejar de quejarnos y debemos de ponernos en acción. Aquí es dejar de echarle la culpa que al gobierno, dejar de echarle la culpa que a mi abuelita y que a mi mamá y que mi papá me dijo que no iba a poder,
porque yo me acuerdo cuando yo estudié ingeniería, cuando yo reprobé varias veces cálculo, porque de hecho me fui extraordinario, yo muchas veces me replanteé pues que eso no era para mí, ¿no? Que mi papá tenía razón, que yo debía haber estudiado para maestro, pero yo no me eché para atrás, de hecho seguí adelante y dije, me voy a demostrar, esto fue lo que yo quise hacer y yo lo voy a hacer. Y gracias a Dios lo hice. Entonces cuando yo hablo con las personas, a veces no sé, veo como que los papás a lo mejor van a decir, este cabrón es el que hizo que mi hija se saliera de esa carrera o mi hijo o algo así, ¿no? Pero yo creo que es más bien cuando tú descubres que realmente a lo mejor ibas por otro camino y tu camino es de este lado, pues qué bueno, ¿no? Porque yo creo que más vale vivir haciendo lo que te gusta, o sea, lo que te apasiona, a morir haciendo algo que ni te gusta, que ni te apasiona y que de hecho ya estás muerto como en vida, ¿no? Entonces, el dejar de quejarte y ponerte en acción significa dejar de poner pretextos y dejar de echarle la culpa a otras personas y hacerte responsable de tu destino, y ese destino tú lo vas haciendo, pues ahora sí que sobre la marcha, ¿no? No es ni tan rápido, no es ni tan lento, sino tú vas a tu ritmo, tú debes de saber cómo vas acelerando en cada paso, ¿no? Porque a veces vemos a la gente y dice, él tiene éxito y todo eso, y yo me como angustio porque yo quisiera tener eso y eso, ¿no? O sea, tú eres tú y tú debes ir a tu ritmo, tú debes ir a tu paso, pero a un paso que tú, como lo dice Esperanza y como hay mucha literatura de esto, que te puedas poner una fecha para lograr esta meta, yo creo que es muy importante. Yo, de hecho, en la maestría ayer entregué una tarea casi en la madrugada y nos decía cuál es el plazo en el que quieres tener tu agencia, o cuál es el plazo en el que quieres tener 10 clientes, o cuál es el plazo en el que quieres esto. Y bueno, empiezas a sistematizar y dices, bueno, de aquí a 2 años a mí me gustaría ya tener mi agencia, de aquí a 2 años me gustaría ya tener, a lo mejor, ya vivir yo independiente de mi casa, tener ciertas cosas, pero ya lo trazo, pues, o sea, ya tengo un objetivo y eso me permite trabajar para ese objetivo. Yo creo que es muy importante, como decía Esperanza, ¿no? Y eso ya, yo creo que Esperanza lo tiene súper claro. Yo, para haber ido a México tuve que hacer esto y esto. Y si yo me hubiera brincado uno de esos pasos, pues no lo hubiera hecho, y a lo mejor el paso más difícil es haber pasado el miedo, la barrera del miedo, porque yo creo que la barrera más grande que tenemos no está en lo económico o en lo material, sino más bien en nuestra mente, de que esto es imposible, o sea, ¿cómo yo voy a lograr ser el más grande conferencista de la historia? Pues bueno, si no me preparo y si no me estoy en constante fogueo y si no estoy mejorando continuamente y haciendo las cosas diferentes, pues es muy probable que no lo hagas. Entonces, ¿cómo te diferencias de los demás? ¿Cómo eres tú auténticamente? Yo creo que es una de las partes que a veces nos olvida. Queremos ser otra persona que no somos y debemos de brillar con nuestra propia luz, o sea, ser nosotros mismos, no por complacer a otras personas, sino por lograr lo que nosotros queremos, o sea, cuál es nuestra misión del por qué estamos aquí, ¿no? Y al final de cuentas, recuerda que es muy importante el que nosotros podemos cambiar nuestro mundo, o sea, nuestra realidad, la vida de otras personas, pero también, como lo comentaba muy acertadamente Esperanza, siendo ejemplo nosotros de eso. Y a veces yo me pongo a platicar con mi hermano y me dice, no, es que la gente es muy difícil que cambie. Le dije, pues a lo mejor sí, o sea, tiene razón, pero debemos de empezar nosotros por nosotros, o sea, desde adentro hacia afuera, y ese cambio probablemente otras personas lo vean y digan, wow, este chavo es un ejemplo, si lo está haciendo, o Esperanza, mira, está haciendo ese programa, me contagia de alegría, si ella lo está haciendo, a mí me gustaría hacer lo que ella hace, seguir aprendiendo, o su show me está dejando mucho aprendizaje y lo puedo aplicar en mi vida. Pues, o sea, hay muchas maneras, ¿no? De cambiar nuestra realidad, de cambiar nuestro entorno y de poder lograr lo que nosotros nos propongamos en la vida. Y yo quiero cerrar con una frase que dijo Henry Ford, que es: tanto si crees que puedes como que si no puedes, estás en lo correcto. Entonces cree que puedes y vas a lograr lo que tú quieras en tu vida. Así es, Roberto. Está todo, al fin y al cabo, todo está en la mente, en los pensamientos. Yo insisto mucho en que esos días en los que nos levantamos, que no tenemos ganas de nada, hay que vigilar como si fuéramos espías nuestros pensamientos, que han sido inmediatamente anteriores a ese sentimiento, y qué estábamos pensando para sentirnos así. Si conseguimos controlar eso y vigilar esos pensamientos, qué creencias nos están transmitiendo, eso se enlaza con lo que nos ha dicho Roberto, ¿no? Tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Si tú tienes esos pensamientos que te asaltan sin tú prepararte, de que no eres capaz, de que es muy difícil,
tu ánimo se va a bajar y en un estado de ánimo bajo, de depresión, vas a ser incapaz de hacer cualquier cosa. Entonces, yo además ahora, Roberto, quiero que nos termines también contestando a la pregunta que a mí me gusta siempre hacer en este programa, y es que en una frase pues nos digas cuál es el aporte más valioso que tú entregas al mundo. Esa pregunta sí está difícil. Yo creo que el poder compartir, ¿no?, lo que se sabe, y yo creo que viviendo de la manera más honesta, la contribución más que tomar del mundo, yo creo que hay que contribuir en el mundo, y la trascendencia yo creo que es fundamental, ¿no? Cuando hacemos las cosas para trascender, para que otras personas puedan hacer, pues ahora sí que de su vida una vida mejor, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Que la gente cuando te recuerde diga, mira, este chavo siempre vivió de una manera honesta, hizo lo que a él le gustó sin dañar a otras personas. Cuando yo creo que puedes compartir eso con otra gente que lo vea y que a lo mejor le pueda servir y que siga esa filosofía de vida, yo creo que el mundo cambiará, ¿no? Será diferente. Yo creo que ese es uno de los aspectos que no siento que ya que sea un producto terminado, sino yo creo que es constantemente en todas las acciones, en todo lo que hacemos. Y aquí algo que sí me gustaría decirte es que cuando llegue alguien contigo a visitarte, que llegue alguien a saludarte, yo creo que lo fundamental es que esa persona se vaya diferente a como llegó, que se vaya mejor de como estuvo contigo, y yo creo que estarás contribuyendo para que pues, el mundo sea diferente y que tú puedas lograr tu objetivo, ¿no?, en tu vida. De hecho, Roberto, una frase que a mí me impactó de Facundo Cabral es que ser feliz es una obligación, no es un derecho, porque si no eres feliz, le estás fastidiando la vida a las personas que están a tu alrededor. Y eso lo consigues cuando tú estás trabajando y te estás formando en las cosas que te apasionan. Cuando haces cosas por ti, cuando eres egoísta, pero egoísta no en la forma en que hemos aprendido que egoísta es ser malo, que tenemos que darnos a los demás. Egoísta es pensar en ti, en tu ser feliz, para poder irradiar eso hacia los demás y que los demás estén felices de estar a tu lado. Entonces, pues vemos como todo está enlazado, el ser feliz tú, hacer lo que a ti te gusta, eso te va a ayudar a transmitir esa buena energía a los demás van a querer estar contigo, y eso siempre te va a acompañar o te va a ayudar a alcanzar tus objetivos. Bueno, Roberto, ha sido un verdadero placer tenerte aquí. A mí se me ha pasado el tiempo volando. Me encantaría tenerte muchas veces más. De hecho, bueno, quiero que compartas con los que nos están viendo cómo pueden contactar contigo, qué les has traído además hoy, un pequeño regalo. Sí, bueno, pueden bajar ahí el regalito. Creo que Esperanza les va a compartir ahí la liga para que descarguen un resumen de un libro que estoy empezando a escribir, que son los 7 pasos para mejorar tu imagen en Internet. Y hablo ahí de ciertos principios y valores que yo aplico, que son importantes, fundamentales cuando tú quieres crear una imagen profesional en Internet. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Yo lo he estado haciendo, entonces no es que me lo invente y que les voy a dar terminología y técnica y todo ese rollo, ¿no? Aquí es cosas que tú puedas ver de manera práctica y que te puedan servir. Y pues espero tus comentarios de eso, ¿no? Me puedes seguir en mi página de Facebook, Roberto Becerra, ahí me encuentras. Y pues cualquier comentario, duda, esperanza, pues ahí pueden hacérmelo llegar, ¿no? Todos ustedes. Y pues muchísimas gracias, Esperanza. La verdad que para mí ha sido un honor estar con todos ustedes. De hecho, ahorita ya voy a otra sesión aquí con una gran amiga. Y pues a todas las personas que se tomaron el tiempo, a todos ustedes que están ahí, a todos mis amigos que también pudieron estar aquí presente, para mí es un enorme gusto, un enorme honor el poder compartir con todos ustedes y que te estés dando el tiempo de estar aquí. Yo creo que lo más importante, el que también puedas dar retroalimentación y dejar ahí tus comentarios de cómo en cierta forma has logrado tus objetivos, porque yo creo que todos de alguna u otra manera hemos logrado cosas
importantes. Entonces, comparte con Esperanza qué has logrado en tu vida, que quiere que conozcamos o que conozcan las personas, y yo creo que es importante, ¿no? También el reconocer que cuando alguien logra algo es importante reconocérselo y felicitarlo, porque al final de cuentas, cuando tú estimulas a que otras personas reconozcan el logro de otras personas, pues es bueno, ¿no? Porque cuando reconoces los fracasos y todo eso, pues generas más de lo mismo. Entonces hay que reconocer lo bueno para que se siga propagando y que se siga multiplicando. Hasta luego. Gracias, Roberto. Ya te volveremos a invitar porque, bueno, ha sido un placer. Yo os quiero agradecer también a todos los que habéis estado aquí, pues que hayáis compartido vuestro tiempo, vuestro interés y pues un poco todo lo que nos ha comentado Roberto. Al fin y al cabo, para conseguir nuestros objetivos, vamos a revisar cuáles son los hábitos que hacemos cada día. Si esos hábitos nos están ayudando a conseguir lo que nosotros deseamos. Porque básicamente pues hemos visto que lo principal es tomar acción. Como decía Roberto, no nos quedemos ahí mirando las musarañas. Tomar acción, después arriesgarnos, porque si no arriesgamos no vamos a saber nunca si gusta o no nos gusta. Por supuesto, equivocarse, porque cada fracaso pues vamos a aprender algo nuevo. Hacerlo siempre con mucha responsabilidad, porque nuestra vida depende única y exclusivamente de nosotros. Siempre vamos a tener opción de elegir si yo me alegro de que haga buen día o me pongo triste porque está lloviendo. Siempre ser honesto con todo lo que hacemos, transparencia, sinceridad, honestidad y al fin y al cabo ser nosotros mismos. Si vigilamos todos esos puntos cada día, pues seguramente vamos a alcanzar los objetivos que nos planteemos y cualquier imposible. Y vamos a llegar a la cima de la montaña, como lo hizo la oruga cuando se transformó en mariposa. Gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.